Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Cueva. Bienvenidos a Debate 22. Infodemia. Tenemos que hablar de la infodemia porque está muy rudo el asunto y saludo con muchísimo cariño, con muchísimo respeto a dos grandes invitados, a dos grandes expertos. Arranco con Juan Manuel Casanueva. Bienvenido a Debate 22. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Y un abrazo enorme para Pedro Miguel, un gran periodista. ¿Cómo estás, Pedro Miguel? Muy bien, Álvaro, muchas gracias por la invitación. Juan Manuel, el público no tiene la obligación de saberlo todo. ¿Tú por qué estás aquí? ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces? ¿Hay una ONG detrás? Yo soy director de SocialTIC. Somos una ONG dedicada a cómo utilizar la tecnología y entender los espacios digitales mejor. Trabajamos mucho con periodistas, con otras organizaciones de sociedad civil para ver cómo pueden utilizar las herramientas para reforzar su labor. Y en este contexto de pandemia, una de las cosas que hemos estado haciendo es poder leer, entender un poquito mejor cómo se está manejando los diferentes espacios digitales, tanto la parte de datos como la parte de comunicación, como la parte de redes sociales, y también un poquito más la parte de aspectos de privacidad en espacios tecnológicos y aplicaciones. Es un placer tenerte aquí, es tu casa. Pedro, explícale al público de Canal 22 qué es la infodemia. Es la oleada de informaciones falsas que se presenta en circunstancias de crisis política, social, económica o sanitaria, como la que ahorita estamos viviendo, una crisis que es la madre de todas las crisis y conjunta todas, y estamos viviendo la madre de todas las infodemias. Juan Manuel, ¿por qué es importante que hablemos hoy en Debate 22 de infodemia? ¿Es porque lo dijo el presidente y nada más por eso? Lo dijo antes la OMS, justamente porque cuando surge la pandemia empieza a crecer y se vuelve algo que es realmente global y afecta a todas las personas de la Tierra. Una de las repercusiones que se viven es que empieza a haber muchísima información, demasiada información, más información de la que podemos como humanos consumir, y dentro de esa gran cantidad de información hay muchas campañas, propagandas, esfuerzos para distraer, para desinformar, que justamente vulneran las acciones que se deberían estar tomando en materia de salud y justamente para entender las contingencias. Entonces, en este momento, una vez más, el contexto de redes sociales, del mundo digital que estamos viviendo, no solamente magnifica y acelera la información que recibimos como personas, sino que información crítica para mantenernos sanos, para mantenernos en un momento adecuado, en un contexto de crisis, en donde también hay que decirlo, estamos más vulnerables y sensibles porque nos está poniendo nerviosos y nos angustia justo lo que está sucediendo en el aspecto de salud y otros aspectos como el económico. Es bien importante que esa información pues sea la más adecuada para tomar decisiones adecuadas en un ámbito personal y hasta familiar. Pedro, como ciudadano común y corriente, me cuesta trabajo creer que hoy, que hay tantas personas muriendo, haya alguien que quiera aprovechar estas circunstancias para hacer daño a través de la información. Pero es que la infodemia que padece México no viene de hoy, ni de esta circunstancia, Álvaro. Yo te diría que viene desde 2006. Y si mucho me apuras, es una endemia, porque el régimen anterior pues mantuvo una infodemia permanente con un aparato mediático que se dedicaba a distorsionar la foto de la realidad. Y en 2006 esto se agudiza con las campañas sucias políticas, y desde entonces la infodemia en México no ha parado. Hoy vivimos una fase particularmente... A ver, Juan Manuel. Pues, Juan Manuel, ¿podríamos decir entonces que en el caso particular de México la infodemia tiene tintes políticos diferentes a los que podemos observar en otras naciones? Hay dos causas. Siempre está la causa política, porque hay grupos políticos a favor, en contra de los gobiernos o regímenes que sean, y lo vemos en diferentes países que buscan
promover diferentes discursos, la imagen a favor o en contra de las personas que están en diferentes espacios de autoridad o de gobierno, pero también hay otras dos causas. Hay también motivaciones infodémicas ideológicas, conservadoras, liberales, como le queramos llamar. Podemos irnos a diferentes temas que se están promoviendo justamente a costa de la pandemia y de la salud para promover algunas agendas, y hay otras que son comerciales. Recordemos que también en el mundo de tener clics puede llegar a ser un modelo de monetización. Entonces hay muchas estrategias que inclusive no son políticas o no son ideológicas, y lo que buscan es que la gente le dé clic a el link, a la noticia, al meme, y eso es un modelo para que esos grupos empiecen a monetizar. Una de las cosas que hemos visto muchísimo son cadenas, son noticias que lo que buscan simplemente es que la gente diga, a ver, ¿qué es esto? Me llama la atención, y pues nos engancha para eso, ¿no? Entonces, sí es bien importante identificar que hay motivaciones políticas, por supuesto, hay motivaciones ideológicas, pero también hay motivaciones comerciales o económicas para fomentar la desinformación, para fomentar oleadas de comunicaciones, mensajes, memes, lo que sea, que puedan llegar a ser falsos o engañosos o propagandísticos. Pedro Miguel, yo creo que en México, esta es una apreciación muy personal, íbamos bien en cuanto a infodemia hasta que Andrés Manuel López Obrador tocó el tema con Genaro Villamil en Palacio Nacional. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué quiere decir íbamos bien? Es que de alguna manera esto iba por un camino normal, pero ocurrió lo de aquella mañana, lo de aquella mañanera, y bueno, se desató el diablo, caray. Esto se convirtió en un enjambre de bots que iban, venían, y entonces se puso peor. ¿Estoy diciendo una barbaridad? No, Álvaro, es que esto ha estado así desde siempre. Mira, de entrada yo diría, es muy buena la precisión que hace Juan Manuel en cuanto a distinguir campañas sucias y distinguir lo que antes le llamábamos amarillismo. Yo tengo un amigo que trabajó como modelo para las fotos de la portada del Viejo Alarma, y lo disfrazaban de zoófilo capturado y lo disfrazaban de cadáver destazado. Y por eso, vamos, eso era normal. Es decir, eso existió siempre. Entonces, tampoco creo que sea un asunto tan actual. Esto ha existido, los intereses mercantiles para vender, para tener clics, como dice ahora Juan Manuel, ahí han estado, ¿no? Ahora, la infodemia ahí estuvo, y yo creo que sí, en el caso de México, aunque es un denominador común en el mundo, en el caso de México sí me parece que es apreciable un esfuerzo y un designio por aprovechar la pandemia para crear un clima de desestabilización política que le permita a un sector de la oposición que no tiene más proyecto político que sacar a Andrés Manuel de la presidencia, pues lograr su cometido. Entonces sí creo que ahí está, desde antes, que el presidente lo mencionara o no, no es tan relevante. Ese designio está ahí desde que se supo que venía la epidemia. Vámonos a corte y regresando profundizamos, porque sí, la infodemia es lo de hoy y no precisamente para bien. Continuamos, esto es Debate 22. Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos. Quiero que nos vaya bien. Tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos. Venzamos la adversidad una vez más. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE. Estamos hablando de infodemia en Debate 22. Estamos con Juan Manuel, estamos con Pedro Miguel, y esto
esto se complica cada vez más. Juan Manuel, ¿qué lectura le das a lo que sucedió después de que vimos a Andrés Manuel López Obrador y a Genaro Villamil tocando el tema de la infodemia en una mañanera en Palacio Nacional? A ver, yo quisiera también hacer eco a lo que estaba mencionando Pedro Miguel en materia de que esto no es reciente, viene desde siglos pasados. Simplemente Internet se ha vuelto un espacio hostil, especialmente Twitter, Facebook, ha sido un espacio en donde hay una guerra para posicionar a quienes diferentes fuerzas políticas quieran atacar o justamente vanagloriar. Y esto se ha vuelto algo muy, muy sensible en materia de la pandemia, en donde muchas veces el discurso no es tanto sobre la salud pública, sobre la información, es sobre si alguien es bueno o malo, está haciendo su bien o no está haciendo bien su trabajo. Entonces hay discursos que se están volviendo políticos cuando igual no deberían ser políticos, ¿no? Entonces el ambiente sigue estando hostil, y en esa mañanera en particular hubo dos elementos que me parecen importantes destacar. Uno es que se hicieron aseveraciones que no eran correctas, por ejemplo, echarle la culpa a las mismas plataformas, como si Facebook o Twitter fuera su modelo de negocio, que hubiera noticias falsas, y más bien están haciendo combate a las noticias falsas porque les conviene que esos espacios sean lo menos hostiles e desinformantes posibles, para que la gente pueda seguir ahí comunicándose, interactuando, conversando. Y justamente las noticias falsas las identifican como algo que va en contra de sus intereses, ¿no? No monetizan con las noticias falsas únicamente. Quienes monetizan por la difusión de noticias falsas son las agencias que se contratan por grupos políticos, ideológicos, comerciales, para enviar y hacer mensajes que difaman o que desinforman, ¿no? Las empresas pues monetizan con publicidad de lo que sea, de lo que se esté conversando. Entonces, eso fue algo que me parece muy importante destacar de esa mañanera, que no estuvo bien precisado y se les echó la culpa a quienes no debían echarse la culpa, ¿no? Y lo segundo que me parece importante es que en lugar de retirar el discurso y hacerlo no confrontativo y hacerlo informativo, se volvió a darle oxígeno a un fuego que justamente estaba siendo confrontativo entre diferentes fuerzas, líderes, políticas e ideológicas relacionados con algo que debería ser muy claro y muy transparente, que es atender una crisis. No ver quiénes nos caen mejor como gobierno, como figuras políticas, como ideologías de gobierno, sino ver qué es lo que está pasando y cómo podemos atender un contexto de crisis de salud económica que por las características de México pues es mucho más complicado que en otros países. Pedro, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿La infodemia se ha puesto mejor o peor o está igual después de esa mañanera? Me sorprende un poco que en los últimos 2 días Twitter como que se cayó la infodemia. Parece ser que el contador o el que paga las quincenas de las granjas de un problema se infectó, ¿no? Está recluido en su casa porque no ha habido campañas sucias en contra de nadie. Fíjate, ni siquiera en contra de Felipe Calderón, que él es una infodemia de sí mismo, ¿no? Es decir, él genera como su propio material horroroso, ¿no? Esto es increíble, pero algo bajo. Yo no lo asocio de veras, Álvaro y Juan Manuel, con la mención del problema o del fenómeno por parte de Genaro o del presidente. De veras me parece que el que ellos lo mencionen no cambia que exista o no, o que sea intenso o no. Yo simplemente, a ver, o sea, cuando ellos mencionan que hay un problema en tal lugar, el foco de atención se vuelca a ese problema, sí, pero el problema en sí mismo no cambia por una mención del presidente, ¿eh? Entonces, yo creo que esto no pasa por la mañanera, creo que esto pasa por otras instancias sociales que debieran preocupar. Juan Manuel, me encanta tener a un experto como tú en Debate 22, porque creo que tú le puedes aclarar al público cómo funcionan estas supuestas granjas, estos supuestos bots, y es que hay muchas leyendas urbanas alrededor de esto.
El fenómeno es bastante claro. Existen grupos que son empresas, agencias, como una agencia de publicidad, muchas veces ofrecen el servicio, dos tipos de servicio. Uno, el de creación de contenidos, te hacen el meme, te hacen el video trucado, te hacen los mensajes con el objetivo de desinformar, de propaganda, de ataque, hasta de violencia. Son empresas que se dedican a eso. Y el segundo elemento de esos servicios tiene que ver con la magnificación de esos mensajes. Es decir, ya sea que tienen personas, humanos con usuarios diferentes, muchas veces no los de esas mismas personas, que hacen que esos mensajes crezcan, los hashtags de Twitter, por ejemplo, que puedan llegar a más lugares, que se vean más grandes, o inclusive tienen cuentas automatizadas que hacen que esas conversaciones se vuelvan mucho más grandes, inclusive lleguen a volverse tendencia. Entonces, eso ya es parte de la industria del Internet, es algo que existe. Hay que decir que en los últimos años, sobre todo Twitter, ha limitado mucho, ya no es el mismo Twitter que hace 2 años, ha limitado mucho la capacidad para tener cuentas automatizadas. Entonces es mucho más difícil y muchas veces lo que se está haciendo ahorita por parte de estas agencias, estas empresitas, es cultivar a través de cuentas que van jalando muchos seguidores con diferentes características, empiezan con memes, cosas divertidas, entretenimiento, y luego cambian esas cuentas para poder tener una fuerza o una atracción, ya sea política o ideológica, para diferentes fines. Entonces, si es un modelo, hay grupos que se dedican a eso y que se están contratando para lo que ya dijimos, ¿no? Diferentes motivaciones políticas, comerciales, pero también ideológicas. Pedro, yo debo de ser una persona muy conservadora, muy tradicional, pero no puedo creer que exista algo así. ¿Esto es ético, Pedro Miguel? Bueno, el empeño de este gobierno es crear una economía ética, porque es que la economía que hemos vivido y en general ha sido tremendamente inmoral. A ver, Twitter o Facebook o las empresas que se dedican a hacer campañas como JJ Rendón, que lo acabamos de ver involucrado en el intento de asesinato de Maduro, y que estuvo aquí contratado por el equipo de Enrique Peña Nieto en la campaña de 2012, no sé si ustedes recuerden. Es un delincuente. Bueno, pero yo diría, a ver, Álvaro, esto existe, es tremendamente inmoral, pero es que hay rubros enteros de la economía que son inmorales. A ver qué pasa con la industria licorera. Juan Manuel hablaba de, digamos, la inocencia, no lo estoy diciendo en tono irónico, Juan Manuel, de empresas como Twitter y Facebook. Yo no creo que sean tan inocentes. Hagamos esto, déjalo ahí. Twitter y Facebook no tan inocentes. Vámonos a corte y regresamos con eso, ¿les parece? Es Infodemia en Debate 22. Continuamos. Todos estamos orgullosos, reconocemos y agradecemos el papel desempeñado por médicos y enfermeras en la emergencia sanitaria. Por ello, el Senado de la República condena enérgicamente cualquier agresión a los integrantes del sector salud, que día a día luchan por salvar vidas, incluso arriesgando la propia. Garanticemos su seguridad. Senado de la República. Cercanía y resultados. Llegamos al último bloque de Debate 22, estamos hablando de Infodemia y Pedro Miguel puso los puntos sobre las IES. Estábamos hablando de la inocencia o culpabilidad de Facebook, Twitter y todas estas plataformas en este fenómeno tan peculiar que estamos padeciendo. Cuéntanos. Bueno, como lo señalaba Juan Manuel, el negocio de Twitter, de Facebook y de otras plataformas es vender publicidad, es cierto. Pero para vender publicidad se necesita tráfico. Y para generar tráfico, pues hay muchas instancias que están recurriendo a cosas espantosas. Descuartizar gatos, que es una de los lugares comunes de los animalistas. Yo creo que hay una industria de videos de descuartizadores de gatos que suben tráfico. Miren, los productores de insulina no necesariamente son los dueños de Pan Bimbo.
Pero a los productores de insulina les va maravilloso que exista Pan Bimbo porque es su fábrica de diabéticos. Entonces hay una complementariedad y hay una cadena económica real entre estas empresas que trafican inmundicia y los grandes negocios internéticos. Juan Manuel, ¿tú qué le respondes? Que bueno, en efecto sí, el modelo es publicidad y hay que hacer la diferenciación y vámonos a los detalles. Por ejemplo, Twitter el año pasado dijo que no iba a admitir publicidad política en contextos electorales. Todo el mundo dijimos, ok, estos hermanos ya aprendieron, Facebook no ha hecho eso, ¿no? Entonces, por supuesto que lucran con lo que sea conversación, donde haya tráfico y donde vaya publicidad. A lo que me refería ahí es que su modelo de negocios no está basado en el fake news. El modelo de negocios basado en fake news está en las agencias que promueven y que ofrecen sus servicios para distribuir propaganda, desinformación y mensajes que generen este tipo de tráfico, ¿no? Entonces, el modelo de las plataformas muchas veces digitales tienen un modelo sí basado en publicidad, pero es mucho más amplio, ¿no? Entonces, sí, y que en muchos casos les conviene que la gente se quede ahí. Lo que ha pasado en algunos contextos de Twitter es que muchos usuarios dicen, ya estoy harto de las guerras políticas, yo estoy harto de la violencia, de que si digo algo nos atacan por conservadores o por liberales, pero siempre nos va a atacar, sobre todo si somos figuras públicas. Ese tipo de espacios sí hay una preocupación al grado que tanto las plataformas de Google como YouTube, las de Facebook y las de Twitter, insisto, mucho más Twitter y Google, han hecho un esfuerzo grande en tratar de bajar contenidos, identificar contenidos que se identifican como falsos y también tratar de sensibilizar a las personas con cuentas verificadas para que puedan identificar cuáles son las cuentas que igual y son de un medio o de una persona o de una institución que puede ser ligada a una fuente confiable. En contexto de la pandemia, si uno se mete a cualquier espacio digital, hay convenios que lo primero que nos aparece son las fuentes de la OMS. Simplemente porque es importante que una persona identifique esas cuentas que sí están identificadas como confiables al principio y ya después uno podrá navegar y darle clic a lo que le aparezca en la red social o en el espacio digital que esté utilizando. Voy a decir una barbaridad, pero estoy convencido de que algo bueno sucedió en esa mañanera porque al día siguiente, como por arte de magia, 3 medios internacionales publicaron que México mentía y entonces este país se hunde porque la cantidad de muertos no es la que tendría que ser. Pedro Miguel, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, tú dices, tienes la hipótesis de que esa mañanera agitó el avispero. Puede ser. Yo estoy convencido de que hay una campaña en contra de la actuación, no del gobierno, del Estado mexicano, y el Estado mexicano nos incluye a todos, incluye organizaciones civiles, incluye sindicatos, incluye partidos políticos, incluye gobiernos de los estados, distintos poderes, 3 niveles de gobierno. A ver, México se ha desempeñado bien y no nos pueden decir que hay un país modelo, porque no hay modelos, porque nadie sabe qué carajos hacer con este bicho. Es un bicho de nueva edición. Sabemos que hay países que lo han hecho pésimo. Estados Unidos lo ha hecho muy mal, Brasil lo ha hecho muy mal, Ecuador lo hizo muy mal. Pero ¿cuál es el modelo? Suecia tiene una cantidad de muertos por millón de habitantes muchísimo más alta que la de México. Bueno, dicho esto, me parece que esto prueba, me van a acusar de conspiranoico, que sí hay un designio desestabilizador, porque yo pregunto si alguien con honestidad intelectual puede negar que México ha hecho el ejercicio de transparencia gubernamental más importante y relevante de su historia con esta pandemia y con las conferencias vespertinas diarias de López Gatel. Juan Manuel, para la gente que nos está viendo en casa, para la gente que nos está viendo incluso en Estados Unidos, ¿cuál sería tu gran recomendación? ¿Cómo podríamos vacunarnos en contra de la infodemia? Yo creo que tenemos 3 recomendaciones. Una a nivel muy individual o a nivel de familia, que es
todo lo que sea falso se vale inclusive como juego identificarlo y decirle a quienes nos estamos compartiendo información en chats o en grupos, esto no se vale. Es más, tenemos el juego en algunos grupos de chat que si alguien cacha que alguno de los grupos del chat familiar manda una noticia falsa o propagandística sin sustento, le pone unos 100 pesitos a una causa que no necesita en este momento. Entonces, como sociedad sí hay que identificar justamente cuáles son esos focos de infodémicos, de falsedades de información, y hay que combatirlos y no hay que replicarlos, ¿sí? Por más que sea tan atractiva esa foto o ese título tan chistoso, no, hay que desde nosotros. Otra cosa muy importante como recomendación, hay que traer costos políticos y comerciales a quienes están propagando eso. Hay líderes de opinión, hay partidos políticos, hay figuras en el gobierno y fuera del gobierno que están basados en generar su comunicación social en este tipo de información. Queremos, sí, total transparencia por parte del Estado y necesitamos argumentos sólidos. Entonces, si la comunicación está siendo así, van a ganarse otra vez el respeto, tanto las autoridades como también cualquier figura de oposición, se van a gastar el respeto y la confianza de quienes consumimos esta información. Igual aplica para los medios. Una de las consecuencias de la infodemia es que también no les creemos a las autoridades y en muchos casos tampoco les creemos a los medios. Entonces, hay diferentes expertos o cualquier grupo de comunicación digital, pues con que haga algo medio atractivo, que llame la atención, que hable de pseudociencia, pues no la creemos. Y es bien importante que, tercera recomendación, desde quienes generan información, tanto público como medios o como autoridades, nos tenemos que ganar de regreso a las audiencias. Si no, va a ser muy difícil romper este ciclo que es muy, muy vicioso. Señores, se nos acaba el tiempo, yo podría estar aquí toda la noche, pero Pedro Miguel, 30 segundos, rapidito, frase célebre, ¿con qué nos vamos? Pues con la búsqueda de la verdad. Creo que es muy importante que revaloremos la verdad como un principio social que nos permite convivir unos con otros. La confiabilidad es una moneda. Si entregamos una moneda, damos por hecho que no es falsa, porque con billetes falsos no podemos vivir, no podemos comerciar, no podemos relacionarnos. Muchas gracias, Pedro Miguel, un placer, un honor. Juan Manuel, ¿con qué nos vamos? Pues simplemente hay que seguir combatiendo la infodemia, hay que exigir transparencia, hay que exigir argumentos basados en evidencia, y como sociedad nos toca pues ser críticos y poder romper las cadenas infodémicas que nos están llegando todos los días a nuestros chats y en nuestras redes sociales. Juan Manuel, muchas gracias, un placer, un honor. Hasta la próxima. Muchas gracias.